¿Por qué Dios dio la ley? Miren, antes de contestar esta pregunta, tenemos que enfatizar que la ley de Moisés no creó los diezmos, pues está clarísimo que los diezmos vienen de mucho antes de la ley. Hay algunos cristianos que dicen, yo no pago los diezmos porque los diezmos son de la ley. Y estos son tremendos ignorantes y se ve que no saben nada de historia. Los diezmos no son algo creado por la ley. Los diezmos son creados por Dios desde el Edén y la ley luego los reglamenta, los regula, pero ya vienen desde antes, eso está claro. Esto entonces, cuando te preguntes, ¿fueron creados los diezmos por la ley de Moisés? La respuesta es no, porque esto viene desde mucho antes. Pero vamos a contestar pues la pregunta, ¿por qué Dios dio la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley de Moisés? Porque desde Adán hasta Moisés no había ley. La ley vino 430 años después de Abraham, desde Moisés en adelante. Vamos a ver por qué Dios le dio una ley a Moisés. Esto está muy claro en Gálatas 3:19. Esto es muy importante, presten mucha atención. Entonces, ¿para qué sirve la ley de Moisés? Fue dada después de poner de manifiesto la desobediencia de los hombres, hasta que viniera esa descendencia a quien se le había hecho la promesa. Fue dado después, dice esta versión, para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres. En la Reina Valera 1960 dice, fue añadida a causa de las transgresiones de los hombres, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Vamos a explicar esto de manera que nos quede más claro que el agua. Miren, ustedes saben que Dios le apareció a Abraham y Abraham fue un hombre precioso. Se le llama en la Biblia el amigo de Dios. Él es el padre de los creyentes, el hombre de la fe. Él vivió una comunión íntima con Dios. No había ley, en aquella época no había ley. Así que la forma de Dios de relacionarse con el hombre era a través de ¿qué? Una simple amistad. Y esa amistad era la garantía. El hombre y Dios iban a servirse y obedecerse mutuamente. Era simplemente esa lealtad de amigos y no había papel firmado. Es como cuando tú le vendes o le alquilas algo a un amigo y dices, no, entre nosotros no hace falta firmar un papelito. O esa clase de amistad en que le puede dar la chequera y sabes que no te va a defraudar, porque hay amistad, hay lealtad. Así era entre Dios y sus amigos antes de la ley. No había ninguna cosa escrita, no había ninguna lista de hacer y no hacer. Era simplemente una amistad. Dios y Abraham hablaban como amigos y Abraham se portaba como un amigo. Isaac fue bastante bueno, pero no como Abraham, sino un poco inferior. Jacob, mucho más inferior. Y los hijos de Jacob fueron terribles. ¿Se acuerdan de que casi mataron a José? Y eso no es lo único malo que hicieron de todo. Es decir, estas generaciones se iban día tras día desgastando. Y día tras día iban siendo menos fieles, iban siendo menos leales a su Dios. La amistad se iba deteriorando. Esta clase que Abraham era bueno, está claro, que Abraham era bueno. Isaac, regular. Jacob, malo. Sus hijos, muy, muy malos. Entonces, imagino a Dios diciendo, si a esto los dejo así, nada más, sin ninguna rienda, sin ningún freno, sin algo que los obligue a detenerse y pensar, sin algún castigo por sus maldades, si los dejo así, se van a destruir y extinguir entre ellos mismos. Entonces, Dios tuvo que ponerles una ley hasta que viniese Cristo. La ley, pues, fue añadida
por causa de las transgresiones. Si esta gente no hubiera deteriorado la amistad con Dios y hubieran sido fieles todos como Abraham, nunca hubiera existido una ley. Y eso está muy claro, pero por eso dice que fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, la ley fue puesta por causa de las transgresiones. Eso quede muy claro. Es como la historia de una madre, una mujer muy especial, buena, santa y piadosa, que crió sola a 5 hombres, los cuales hoy todos sirven a Dios, y sus nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Era una madre muy buena, pero uno de sus hijos salió lo que llamamos la ovejita descarriada de la familia. Ese hijo se apartó del Señor cuando era un adolescente y empezó a llegar tarde a casa, venía como a la 1, a las 12, y la mamá nada más le decía: hijo, por favor, ¿qué van a decir los vecinos? Somos una familia cristiana y te ven llegando a las 12 de la noche. Hijo, por favor, no me hagas esto, por favor. Y el hijo, permítame tantito, es que... ok. Ay, ya. ¿Dónde me quedé? Ok. Somos una familia cristiana. Entonces, somos una familia... Entonces le dijo: ¿qué van a decir los vecinos? Somos una familia cristiana, te ven llegando a las 12 de la noche. Hijo, por favor, no me hagas eso, por favor. Y el hijo decía: ay, sí, mamá, pero seguía llegando tarde, hasta que un día llegó a las 3 de la mañana. Y la mamá le volvió a rogar, a suplicar que por favor entendiera. Y el hijo se excusaba diciendo que eso era un anticuado y no quería entender. Esta historia real sucedió en los años 50. En fin, un día se apareció a las 5 de la mañana, después de un baile, y le llegó al colmo a su mamá, la cual le dijo: mira, hijo, la próxima vez que vengas después de las 10 de la noche dormirás afuera en la calle. El hijo no le creyó y pensó para sí: ay, mi mamá es una mujer de Dios, es tan buena que no se va a atrever a hacer eso. El siguiente fin de semana, a las 10 en punto, la mamá cerró la puerta con llave y se puso el llavero en su bolsillo. Como a la 1 de la madrugada llegó el hijo y tocó la puerta, y se le hacía imposible que su mamá fuera capaz de dejarlo en la calle, pues era invierno con temperaturas bajo cero. Tocó y tocó hasta que se cansó y su mamá no le abrió. A las 5:30 de la mañana abrió la puerta. Su mamá le dijo: yo te advertí que ibas a dormir afuera. El próximo fin de semana, adivinen a qué hora llegó. A las 9 estaba en la casa. Ya que ese hijo se aprovechó del amor de su madre tuvo que poner una ley. Pero esa ley arruinó a todos los demás hijos, porque luego ellos iban a la iglesia y tenían que salir corriendo para no llegar después de las 10, porque esa ley que la mamá había puesto incluía a todos. ¿Entendemos por qué Dios dio una ley? Fue añadida, fue puesta después por causa de la desobediencia de las transgresiones de los hombres y hasta que viniese Cristo. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo.